Taratata. Hola peregrino, ¿cómo están ustedes? No, todavía no empecé, lo que pasa es que estoy probando el sonido, para. Hola peregrinos, ¿cómo están ustedes? Yo soy un peregrino gris para aquellos que no me conocen y para vos que me conoces, sigo siendo el mismo peregrino gris. Y como verán, hoy no estoy solo, me acompaña mi gran amigo y hermano Fray Álvaro Betancourt, ¿sí? Betancourt. Álvaro González Betancourt. Álvaro González Betancourt, que nació en el país de Uruguay, ¿verdad? Sí, en Uruguay. En Uruguay. Bueno, ¿por qué? Vos te estarás preguntando, querido peregrino, ¿qué hace Álvaro aquí en el canal? Bueno, resulta que muchos de ustedes me han preguntado, me preguntan, quieren saber qué cosa es la Orden Franciscana Seglar, conocida como la OFS. Exactamente. Exactamente. Y acá estamos con Álvaro, que es especialista, ¿verdad? Es un perito del tema. Entonces lo invité a él, ya que él está trabajando con la OFS, para responder algunas preguntas. ¿Estás listo? Listo. Sí, muy bien. Bueno, vamos a ir entonces con las primeras preguntas mientras tomamos un mate. Bueno, la Orden Franciscana Seglar es una fraternidad de hermanos laicos. Esta fraternidad de hermanos laicos nació en Asís, en la Umbría, en Italia, en el siglo XIII. ¿Sí? Como ustedes saben que su fundador es Francisco de Asís, donde Francisco funda tres órdenes: la Orden de los Hermanos Menores, la segunda orden de las Hermanas Pobres o llamadas Clarisas, y la tercera orden, la Orden Franciscana Seglar, que, como dije, está comprendida en laicos, hombres y mujeres que quieren vivir esta espiritualidad. En el siglo XIII habían muchos hermanos y hermanas que querían seguir la vida que Francisco le había propuesto, ¿no? Claro. La vida franciscana. Y estos hombres y mujeres de todas las clases, habían de todas las clases sociales de la época. Como Francisco ve que iba creciendo hermanos, él trata de poderle darle una regla de vida, que es el llamado propositum en la época, que hoy en día es lo que se llama la regla de la Orden Franciscana Seglar. ¿Sí? Al ser orden también tienen una regla de vida. ¿Y cómo? Para mientras te voy a hacer un mate porque está hablando mucho. Y la Orden Franciscana Seglar está formada por hermanos y hermanas, como dicen, en fraternidades, en pequeñas fraternidades, ¿sí? A nivel internacional, después a nivel nacionales, en cada país tienen fraternidades a nivel nacional, y también a nivel regionales, ¿sí? En cada país tiene sus niveles en las regiones. Pero cuando vos decís fraternidades, no es que viven juntos ellos, ¿no? No, viviendo la espiritualidad también en la familia, en sus casas, y semanalmente o anualmente, mensualmente, tienen reuniones, ¿no? Donde se reúne la fraternidad para vivir la oración, vivir la formación, claro, la espiritualidad franciscana. Y después ellos están llamados a vivir la espiritualidad franciscana en su lugar, digamos, en su familia, en el trabajo, en la parroquia, ¿no? Exactamente. En el mundo, ¿sí? En la sociedad donde cada uno comparte su vida, en su trabajo, en sus quehaceres, en su familia. ¿Sí? Y algo importante para ellos también es la vida en fraternidad. Por eso es importante que mensualmente o semanalmente los hermanos de las fraternidades se junten, ¿no? Claro. Por eso es importante. Claro. Y ellos viven, el tema de vivir, su regla de vida es vivir el Evangelio, pero en el mundo, ¿sí? Llevando el Evangelio al mundo y el mundo al Evangelio. Primeramente, para tener un conocimiento, ¿sí? Acercarse a una fraternidad, conocer cómo es el movimiento, la orden, un conocimiento, principalmente uno va conociendo cómo es su trabajo, su espiritualidad, su formación, y luego de 6 meses a un año de estar conformando la fraternidad, uno pide la admisión. Con
con esta celebración de admisión a la orden, ellos el hermano que comenzó a hacer un camino, ¿sí?, en la fraternidad, comienza el año de formación, ¿sí? Donde ven algo de la espiritualidad, la regla, sobre escrito de Clara, Francisco, un poco las constituciones también que la orden tiene, que es un poco cómo viven, cómo poder vivir esta espiritualidad en el mundo. ¿Y hay una edad como para poder ingresar a la orden? La orden franciscana seglar, a partir de los 17 años, ya pueden empezar a conformar en la fraternidad, ¿sí? Pueden ser admitidos en la fraternidad. ¿A partir de los 17? A partir de los 17 años, pero la orden franciscana seglar, creo que muchos en el mundo lo conocen también, dentro de la orden franciscana seglar, ellos tienen un movimiento que es la Jufra, ¿sí?, que es el movimiento juvenil de la orden, donde también los jóvenes viven la espiritualidad. ¿Sí? Y también tienen los más chiquitos. Y tienen se llaman, en algunos países se llaman heraldos, en otros países se llaman nifra. ¿Sí? Niños franciscanos, ¿sí? Y que también empiezan a hacer un camino, después pasarían a la etapa con la Jufra, y después, bueno, si desean continuar el camino de consagrarse como orden, como seglares, continúan en la orden franciscana seglar. Está buenísimo porque, decir, una familia, ponele, los papás pueden estar en la OFS, los hijos adolescentes en la Jufra y los niñitos en la Nifra. Está muy bueno, es decir, abarca toda la familia. Me encantó. Toda la familia. Me encantó, ¿sí? Muy bueno. Como dije, está a nivel nacional, a nivel local y a nivel de regiones. En Paraguay son 11 regiones que conforman la Orden Franciscana Seglar. Y en Paraguay tiene mucha historia la Orden Franciscana Seglar, porque viene del periodo de la conquista, ¿sí? Donde junto a los hermanos de la primera orden, de los observantes, que fueron los primeros que llegaron junto a los jesuitas a estas tierras, bueno, conformaron fraternidades seglares, ¿sí? Y bueno, hubo una época que tanto los jesuitas como los franciscanos fueron echados del país, ¿sí? Por temas políticos, por temas sociales de la época. Bueno, los que sostuvieron la fe y sostuvieron un poco la vida franciscana y nuestra espiritualidad han sido los seglares, ¿sí? Que están esparcidos en el país mayormente por todos los departamentos del país. Son alrededor de 1000 hermanos, conformadas por 10 fraternidades, ¿sí? A nivel nacional. Qué bueno. Y son 11 regiones, ¿sí? 11 regiones que está dividido el país. Entonces, si uno quiere conocer el carisma y eso, se tiene que acercar a una de estas fraternidades. Sí, se acerca a una de estas fraternidades, pide para conocer y para ir conociendo, y bueno, y empieza el proceso, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, queridos peregrinos, le agradecemos a Álvaro por esta entrevista en la cual se ofreció. Si les gustó el video, denle like, compártalo con sus hermanos, amigos y enemigos, ¿por qué no? Para dar a conocer esta orden que hace a los seglares, a los laicos, que también pueden ser sacerdotes del clero que integran. También pueden ser sacerdotes del clero que pueden integrar también estas fraternidades. Sí, reabierta la orden franciscana seglar. También. Muy bien. Bueno, nosotros somos dos peregrinos grises más en este mundo. Pasen bien y pórtense bien si es que pueden. Chau, chau.